un aspecto imprescindible para la tutela eficaz de los derechos de los ciudadanos. Es importante destacar que en la reforma constitucional que en 1987 se hiciera al artículo 116, se establecieron lineamientos básicos para la organización y funcionamiento de los poderes judiciales locales, la cual dio pauta a la postre a una amplia jurisprudencia protectora de la autonomía e independencia de la justicia local, sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto en buena medida, habría que decirlo, se debió a las ideas de la ministra en retiro y actual senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, a través de la cual se ha establecido la obligación de los estados de garantizar los principios en los que la iniciativa que proponemos se nutre, para dotarlos de consagración constitucional expresa, así como de mayor alcance, claridad y precisión. Tales principios son el establecimiento de la carrera judicial, debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales, la previsión de los requisitos necesarios para ocupar el cargo de magistrado, así como las características que estos deben tener, tales como eficiencia, probidad y honorabilidad. El derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable, inscrita, por supuesto, en la política de austeridad republicana. Y 4, la estabilidad y seguridad en el ejercicio del cargo. En la misma tesitura garantista de la Suprema Corte de la Nación, se han emitido diversos pronunciamientos a favor de la autonomía presupuestal de los poderes judiciales locales, considerándola como una condición necesaria para que ejerzan sus funciones con plena independencia. Ante ello, surge la necesidad de establecer en la Constitución una cláusula que asegure la asignación de un porcentaje mínimo del presupuesto anual. En tal sentido, la iniciativa que hoy presentamos propone garantizar que el presupuesto anual de los poderes judiciales locales no podrá ser inferior al 2% del presupuesto general del Estado correspondiente. Compañeras y compañeros senadores, la pacificación del país, impulsada por la Cuarta Transformación, requiere instituciones de justicia sólidas y transparentes, así como juzgadores con capacidad para dictar resoluciones con prontitud y ajustadas únicamente al mandato de la Constitución y de las leyes. De ahí que es imprescindible avanzar hacia una refundación de la impartición de justicia del país en la ruta de construir un federalismo judicial. La iniciativa que hoy presentamos homologa las garantías de independencia para los jueces y magistrados de los poderes judiciales del país en el marco de un auténtico sistema nacional de impartición de justicia. Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos a esta soberanía dicha iniciativa con proyecto de decreto. No voy a leer el decreto por ahorro de tiempo. Pido a la mesa que se registre en el diario de los debates como si se hubiera leído íntegramente. Sin embargo, sintetizo. La sustancia de esta iniciativa es asentar en la Constitución de manera expresa, porque ahora existe en la jurisprudencia, aunque la jurisprudencia de alguna manera, siendo interpretación de la Constitución, tiene fuerza constitucional. Sin embargo, en el texto de la Constitución, artículo 116, fracción tercera, proponemos se asiente lo que puede considerarse un estatuto judicial que homologue las garantías de independencia de los magistrados, de los funcionarios judiciales y en sí de los supremos tribunales de justicia en los estados, a fin de que puedan emitir resoluciones con la garantía, valga la redundancia, de que están solo apegados
a la norma, a la Constitución, a las leyes en general, y no bajo la presión o las interferencias muy dadas del Poder Ejecutivo o gobernadores, así como de otros poderes fácticos. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador Rubén Rocha. Queda el registro debidamente en el diario de los debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos. En la quinta ronda de iniciativas tiene el uso de la tribuna la senadora Freida Maribel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15C de la Ley Federal del Trabajo en materia de certificación de empresas subcontratistas. Adelante, senadora. Gracias. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros senadores, todas las personas tenemos derecho a tener un empleo digno, empleo que permita conseguir un equilibrio y la justicia social que tanta falta hace en el país. Un empleo libre, digno y que asegure la vida, la salud y el nivel económico con el que puede vivir una persona y una familia. Un empleo en que la persona crezca, se capacite, se promueva para la mejora continua, para que así pueda mejorar continuamente el país también. Hay miles de personas de todo el país que llegan a Quintana Roo con la esperanza de conseguir un mejor empleo. Recibimos gente de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y de todo el resto del país, con la esperanza de tener una mejor calidad de vida. Pero también tenemos empresas nacionales e internacionales y dueños de esas empresas a las que no les importan las personas, pero que sí les importa llenarse el bolsillo de dinero. Bajo este contexto surge otro problema laboral vinculado con la subcontratación o las outsourcing, o como lo conocemos en Quintana Roo, las llamadas pagadoras. Esta modalidad se está convirtiendo en un grave problema en el país, principalmente en Quintana Roo, porque permite empleos que las compañías, porque permite que empleados, sin que las compañías se responsabilicen por sus trabajadores. Esto genera conductas imperdonables que dañan gravemente a quien buscan un trabajo para tener un mejor presente y un futuro más próspero. Conozco de cerca esta situación en Quintana Roo y es uno de los estados en los que se concentra la mayor número de trabajadores contratados bajo este esquema. En la zona norte de Quintana Roo hay casi 500,000 de empleos que reciben su salario a través de terceros. Esto ha ocasionado abusos, despidos masivos de trabajadores que sobre todo los deja en un estado de indefensión, pues prefieren tener un empleo en el que se les abuse a no tener nada. Abusos con los que sufrió una persona que se acercó conmigo, que para platicarme, para que cuando lo contrataron, de entrada le pidieron la firma de la renuncia. Esto da mucho de qué hablar sobre este tipo de contrataciones, porque deshumaniza a las personas, tratándolas como monedas de cambio y restringiendo sus derechos laborales. En ese sentido, los trabajadores bajo este esquema no tienen derecho al Infonavit, al Seguro Social, reparto de utilidades, aguinaldo y mucho menos antigüedad. No podemos seguir permitiendo en México, ni en Quintana Roo, estado que genera $1 de cada $3 para el país en materia de turismo, existan estos abusos para las personas que generan la economía del país, para que el país mejore. No podemos permitir
que los trabajadores de hoteles de lujo que reciben a los turistas tengan que fingir una sonrisa cuando por mientras están preocupados por sacar adelante a sus familias. No podemos seguir permitiendo que los que más tienen abusen de los más pobres. En mérito de lo anterior, fundado y motivado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de ley. Decreto por el cual se reforma el artículo 15C de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: la empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumpla con las disposiciones aplicables en la materia en seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última, así como las certificaciones establecidas en la norma que regula el funcionamiento de empresas subcontratistas y sus beneficiarios. Ahora los invito a todos los senadores y senadoras a que apoyen esta iniciativa, a que juntos cambiemos la realidad de los trabajadores de México, que busquemos mejores oportunidades de vida y esperanza para las familias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo. Sí, adelante. Un momentito. Sí. También quiero comentar que quiero informar a esta asamblea que existe un pendiente en respecto a la norma oficial mexicana que establece los lineamientos, prácticas y acciones para fomentar el cumplimiento del marco normativo aplicable a las empresas de subcontratación y terciarización, emitido por la Secretaría de Economía. Por tal razón, la próxima semana estaremos presentando un punto de acuerdo en este tema. Gracias y buenas tardes. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. Pasamos al apartado de proposiciones con punto de acuerdo. Tiene el uso de la tribuna la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre próximos. Adelante, por favor, senadora. Con su permiso, señor presidente. Este punto de acuerdo lo quiero presentar en total acuerdo de mis compañeras senadoras, a las cuales agradezco. El compañero Miguel Ángel Navarro, la compañera Elvia Marcela Mora, Gilberto Herrera Ruiz, Maribel Villegas, Cecilia Sánchez, Griselda Valencia, María Antonia Cárdenas, Berta Garabeo, Margarita Valdés, Antares Vázquez Alatorre y Citlal Hernández. En las últimas décadas, los gobiernos nos han llenado de tragedias y los maestros de México alcanzaron una de ellas. En el 2013 se implementó la mal llamada reforma educativa. Los maestros de México, al ver que se les estaban violentando sus derechos, empezaron a protestar y solamente como respuesta obtuvieron represión y muerte, por lo cual hoy presento este punto de acuerdo. Se cumplen 5 años de la aprobación de la reforma educativa impulsada por el actual Ejecutivo Federal y no existen cambios positivos y significativos en el Sistema Nacional de Educación. La reforma educativa modificó el artículo 3º y 73 constitucional, reformó la Ley General de Educación, promulgó la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Con lo anterior, se impuso de forma antidemocrática lo siguiente. Primero,
la incorporación de una noción ambigua de calidad educativa que no responde a las necesidades sociales y escolares, sino que por el contrario ha sido usada de forma tramposa para justificar un conjunto de evaluaciones punitivas contra las y los trabajadores de la educación y sirvió para la implementación de un modelo educativo sin sustento pedagógico. Segundo, la incorporación de la fracción 9ª al artículo 3º de la Constitución, con lo cual se eleva a rango constitucional las funciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y asegura la existencia de un organismo con mayor rango y autoridad que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades locales para garantizar la continuidad de las evaluaciones punitivas. Tercero, un modelo de escuela gerencial por medio de la legalización de la autonomía de gestión de las escuelas públicas, con lo cual se justificó el desfinanciamiento de la escuela pública, además de la implementación de programas privatizadores y generadores de deuda pública a través de los certificados de infraestructura educativa nacional. Cuarto, un marco legal especial para regular las relaciones laborales del Magisterio Nacional, con el cual se les privó de la protección del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Quinto, un sistema de evaluación docente que atenta contra la estabilidad laboral y el derecho a la participación sindical para defender los derechos de los trabajadores de la educación. En relación con estos puntos, quiero hacer hincapié en que pese al gran rechazo social que generó la implementación de la reforma educativa, se ha intentado año tras año imponerla por la fuerza, creando situaciones de violencia y represión desmedidas, las cuales incluso han costado la vida de nuestras compañeras y compañeros. Solo basta recordar los indignantes hechos causados por el operativo federal del 19 de junio del 2016 en Oxixtlán, Oaxaca, donde al menos 6 personas perdieron la vida. En el caso referido, como otros tantos, se demostró que el uso de la fuerza pública nunca podrá ser el método correcto para aplicar las políticas educativas. El origen del problema fue, como se ha señalado, que la reforma educativa se impuso de forma antidemocrática sin consultar a los maestros, a los padres de familia o a los pueblos originarios, violentando lo dispuesto en la fracción 3ª del artículo 3º constitucional, que señala que el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia. El gobierno también fue omiso del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los pueblos originarios deben ser consultados cuando el Estado prevea medidas legislativas o administrativas que les afecten. No dudamos de la necesidad de reformas a marcos legales para mejorar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación, pero las reformas en materia educativa deben contemplar, antes de su aplicación, la participación de los actores involucrados directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que la reforma educativa que necesitamos y que impulsaremos buscará fortalecer el carácter científico, laico, gratuito, multicultural, crítico y democrático de la educación pública. También se buscará combatir los dogmas, los prejuicios y fanatismos. Una reforma en materia educativa debe ayudar a formar mexicanas y mexicanos doctos en la ciencia, la técnica, la cultura y el arte, que contribuyan a solucionar los problemas nacionales. Se requiere una política educativa que aspire realmente a lograr una cobertura universal de la educación básica, media superior y superior, que erradique completamente de nuestra sociedad el rezago educativo y el analfabetismo.
El pueblo rechaza la reforma educativa porque no ve en ella un modelo que garantice ninguna de las nobles aspiraciones señaladas. Por el contrario, la reforma instituyó un marco jurídico antisocial, antipedagógico, antilaboral, y de esto han dado cuenta decenas de especialistas en la materia. Para fortalecer el Sistema Nacional de Educación se debe no solo dignificar la escuela pública, también es un imperativo de esta legislatura dignificar la labor docente, tan injusta e irresponsablemente vilipendiada por el gobierno saliente. Es por ello que hoy nuestra tarea es legislar para garantizar condiciones laborales dignas, escuchar las voces que han sido relegadas, poniendo en el centro de esta legislatura la vocación democrática que tanto requiere nuestra patria. Nadie duda que la evaluación es necesaria si se quiere mejorar y perfeccionar, pero también es necesario reconocer que la evaluación educativa impulsada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley del Servicio Profesional Docente no ha considerado todas las dimensiones de un proceso tan rico y complejo como lo es el educativo. Las evaluaciones docentes impuestas por la reforma del 2013 por su vocación punitiva omiten premeditadamente de sus exámenes las dimensiones afectivas, pedagógicas, científicas, éticas, contextuales y sociales, contemplándose solo en su carácter estandarizado y jerarquizante. Derivado de lo anterior, es preocupante que las autoridades educativas mantengan neciamente la intención de realizar la evaluación para la permanencia al servicio docente contemplada en el artículo 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los cuales atentan contra la estabilidad y los derechos laborales de los profesores. La imposición de las evaluaciones al magisterio abre nuevamente un escenario de conflicto social al intentar aplicar el carácter punitivo de la referida evaluación. Hemos sido testigos de las graves consecuencias contraídas por la necesidad de unos pocos de someter a cientos de miles de profesores a una reforma educativa fuertemente cuestionada y rechazada socialmente. Es por ello que con base en lo anterior y con fundamento en la fracción 2, segunda del numeral 1 del artículo 8, numeral 1, fracción segunda, 276, numeral 1 y 2, así como el artículo 95, numeral 1 del reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución. Único. El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y de los gobiernos de las distintas entidades federativas a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre del presente año, así como todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros, en tanto no haya el replanteamiento de la reforma educativa en donde se incluya a todos los sectores involucrados. Muchas gracias. Como ha sido solicitado por la senadora y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, presidente. Gracias, senadora. En consecuencia, está a discusión la propuesta. ¿Existe algún senador o senadora interesado en intervenir sobre este punto? Sí.
Senador Julen Rementería. Y senadora Xóchitl Gálvez, en contra. Vamos a dar la palabra al senador Julen Rementería y acto seguido al senador Eduardo Ramírez a favor. Y Citlali Hernández a favor. Serían 2 y 2. El senador Julen Rementería en contra. Y luego el senador Eduardo Ramírez a favor. En adelante la senadora Xóchitl Gálvez en contra. Y la senadora Citlali Hernández a favor. Adelante, senador. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer el tiempo que le dio a este tema tan importante la presidencia, más de 10 minutos en una proposición con punto de acuerdo, cuando el reglamento marca 5. Me parece bien, ojalá en el futuro así sea para todas las proposiciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para que siente un precedente y lo podamos tener en cuenta, más de 10 minutos. En segundo lugar, lo importante frente a lo que estamos no es el regatear un asunto que tiene el origen en un lugar o en otro, cuando hablamos de una reforma. Lo importante es saber de qué está contenida esa reforma y cuáles son las implicaciones en la sociedad. En los niños de todos, en los hijos de los senadores de Morena, del PRI, del PAN, del Verde, de Movimiento Ciudadano, del PT, de absolutamente todos los partidos de este país. De eso estamos hablando. Y cuando las posturas solo se centran en poder señalar o querer señalar, primero, que hubiera un castigo para los maestros, esto es falso. Porque de lo que se está hablando es de una evaluación que ha transitado. Les puedo hablar, por ejemplo, ya en el estado de Veracruz, niveles por arriba del 98%, donde ya acuden sin tener ningún tipo de conflicto los maestros a evaluarse, en donde ya no hay ningún problema, en donde al final entendieron que esto es para el beneficio de los propios maestros y, por supuesto, de la educación en México. Entonces, en el fondo de lo que estamos hablando es de, al echar atrás esta reforma, buscar simplemente retroceder el reloj a lo que ocurría antes. Y que nadie niegue aquí que antes de lo que se estaba dotando precisamente el servicio docente en nuestro país era de, a través de componendas, tener a maestros en muchas aulas. Hay muchos dignos representantes del magisterio, muchos. Hay muchos maestros, afortunadamente la mayoría, que merecen todo nuestro respeto. Pero ha sido una práctica en el pasado común el obtener precisamente esas plazas a partir de lo que se trató de evitar en esta reforma. Y que el que pueda ascender sea por un tema de un mérito que le impere en este país y específicamente en el tema educativo la meritocracia, que pueda salir adelante el que se vaya preparando, el que se vaya capacitando y el que logre mejores condiciones para estar frente a un grupo. Y tampoco es cierto que de repente por una evaluación se van, porque puede haber hasta 3 intentos y ni siquiera en el mismo año. Y en todo caso pueden pasar a ocupar una plaza administrativa. Así que no es como lo pintan, no es la reforma educativa algo que agreda realmente al magisterio. Lo que se tiene que hacer es ocupar las partes buenas que las tiene para impulsarla, y aquellas, estamos de acuerdo, en las que se pueda perfeccionar la propia reforma, que se perfeccione. No estamos en contra de que se revise, no estamos en contra de que el documento pueda mejorarse. De lo que estamos en contra es que simplemente, como la ocurrencia que se dijo ayer en la otra Cámara, en donde dijo que no le quede ni una coma, esos señores pareciera que lo que estamos es solamente escuchando discursos de hace unos cuantos meses de la campaña. Ya somos parte del gobierno, algunos más
involucrados en ello porque tendrán seguramente más cercanías con las decisiones del Ejecutivo, y hay que tomar las cosas en serio. Hay que decirle a la gente lo que realmente le conviene y cómo podemos hacer que las cosas funcionen para mejorar. No se vale venir simplemente para quedar bien con un grupo de personas en el país, no importa de qué tamaño, venir a echar atrás una reforma que costó tanto trabajo su implementación. Por eso es que estamos en contra, en la parte del fondo, y en la forma, porque se propone, como reza ahí en la pantalla, que se exhorte al Ejecutivo a que haga caso omiso de la aplicación de una ley. Eso ni siquiera es facultad de él. No podría alegremente decir ya no se aplique esta norma y que de repente pues ya no lo tengamos que hacer. No se puede pedir imposibles, y eso que se está pidiendo desde el grupo de ustedes al presidente de la República, no importa cómo se llame, es simplemente improcedente. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra a favor el senador Eduardo Ramírez. Con el permiso de la mesa directiva, nosotros vamos a dejar en claro, la mal llamada reforma educativa se va a cancelar. No habrá regateos. No podemos decir una cosa en la calle y venir a decir otra cosa aquí. Tenemos que ser congruentes. Jamás se había ofendido tanto a los maestros y maestras de este país, haciéndolos pasar como los malos de la película. La mal llamada reforma educativa jamás tuvo la consulta con quienes están en el aula, jamás tuvo la consulta con los padres de familia. Y no es estar a favor de un grupo minoritario. El PRI y el PAN son los responsables de este desastre en el tema educativo, que únicamente ha llevado al despido a más de 150,000 trabajadores de la educación. Lo dijimos hace un momento, trastocó la paz social. La imposición de esta mal llamada reforma educativa dejó a 8 personas muertas. No olvidemos el caso de Nochistlán, allá en Oaxaca. No olvidemos que es un modelo educativo en el que nunca se discutió. Fue una reforma laboral, jamás fue de contenido. Y lo que es peor, querer pasar a hacer de esta reforma una imposición, una manera de ofender al magisterio nacional. Nosotros sí estamos a favor de la reforma del artículo 3º constitucional. Es un compromiso de nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y no puede ser que muchos mexicanos estén confundidos. Nos acompaña la legitimidad social, nos acompaña la autoridad moral en el tema. Vamos a dar el debate aquí y en muchos temas. La senadora Blanca Piña pide de manera muy concreta un punto de acuerdo, y ya sé que van a contestar, porque lo hicieron. El secretario de Educación dice que no va a cancelar las evaluaciones. Hay que empezar por evaluarnos nosotros mismos. Hay que empezar a evaluar nuestro trabajo para que los resultados en este país sean mejores. No ofendamos a los maestros y a las maestras. Sí a una reforma educativa con la consulta de cada uno de ellos. Sí a la reforma educativa
con los padres, sí a una reforma educativa con los niños y niñas y con los jóvenes de este país. No vamos a hacer nada a espaldas del pueblo de México. Nosotros estamos trabajando y trabajaremos para la cuarta transformación que está a punto de llegar el 1 de diciembre. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra de la senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en México es que o es blanco o es negro. Y yo creo que esto no es así. A mí me parece que hay cosas de la reforma educativa actual que son rescatables. Pero también coincido que se dejó muchas cosas fuera. Yo crecí en Tepatepec, Hidalgo, donde está la Escuela Normal Rural del Meche. Esa normal que tuvo grandes maestros, de verdad, muchos de mis tíos, de mis primos, fueron grandes maestros. Pero después el Meche fue utilizado con fines políticos, porque el propio sistema empezó a usar las normales rurales para otros fines. Y entonces vi cómo paisanos se hicieron maestros sin cursar la normal rural, porque el sindicato vendía plazas. Y vi cómo personas con secundaria terminada se convertían en los maestros de los niños. Yo realmente estoy preocupada porque, como ustedes saben, soy ingeniera experta en tecnología. Y el 50% de los empleos que hoy conocemos no van a existir en 10 años. La robótica, la inteligencia artificial, la programación va a sustituir miles de empleos. No hay vuelta de hoja. Lo que hoy estamos discutiendo aquí es el futuro de los más pobres. Por supuesto que estoy de acuerdo que hagamos una reforma que mejore lo que hoy está, que se corrija lo que está mal. Pero desde aquí le apuesto a Mario Delgado que por supuesto que va a tener comas, o vamos a hacer una reforma sin comas, porque dice que no se va a quedar ni una coma. Eso es extremismo, eso es absurdo. Yo estoy aquí hablando a nombre de esos niños que necesitan aprender a pensar, necesitan aprender inglés, necesitan aprender a programar, necesitan aprender a trabajar en equipo, necesitan tener las habilidades del siglo XXI que le permitan a nuestro país insertarse en la economía global. Porque si no, los coreanos, los chinos, que ya están trabajando en fábricas robotizadas, nos van a desplazar del mercado internacional. Yo no estoy de acuerdo, no se puede mejorar si no se evalúa. Yo tengo un hermano maestro que seguramente se va a sentir muy orgulloso porque pasó su examen. Tonatiu estudió como 1 año, tuvo gastritis como 6 meses, pero se preparó para hacer el examen. Y yo creo que eso hoy le hace sentir orgulloso como maestro. Estoy de acuerdo que no puedes hablar de la misma evaluación para la Ciudad de México que para Chiapas. Por supuesto que debemos de apostarle a una educación intercultural trilingüe, como lo están haciendo las universidades interculturales en nuestro país. Entonces, yo pediría que no nos vayamos al extremo de cancelar lo que se ha avanzado. ¿Por qué no podemos construir un acuerdo de dejar lo que sirva y de modificar lo que no sirva? Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Citlali Hernández. Gracias, senador presidente. Miren, me parece que es importante que se empiecen a abrir estos debates porque dejan en evidencia que hay 2 posturas. Hay una visión de implementar una reforma educativa que se ha tratado de hacer a espaldas de los maestros, de los estudiantes, de los padres de familia,
bajo un enfoque neoliberal, como todas las reformas estructurales, que lo que pretende es empezar a chatarrizar derechos, servicios, ejes transversales del desarrollo de una sociedad para empezar a privatizar estos servicios y estos derechos. Y la educación, que es quizás uno de los ejes más importantes del desarrollo de una nación, no puede decidirse si no es con la consulta y con el análisis real de lo que necesita nuestro país. Nosotros llegamos aquí con una mayoría, respaldados no por sectores minoritarios. Hay voces en la población de este país que no están de acuerdo con estas reformas, y una de ellas es la reforma educativa. Porque hay que decirlo claramente, más allá de los discursos, de los planteamientos técnicos, hay que decirlo claro. Esta reforma educativa lo que plantea es empezar a sancionar, a violentar los derechos laborales de las y los maestros del país, y responde a organismos internacionales. No se ha dado una verdadera reforma educativa, no se ha dado una verdadera discusión sobre lo que necesita nuestro país, y por eso es que nosotros tenemos claridad de a quiénes representamos y de qué voces debemos llevar a estos espacios de discusión. Para nosotros la evaluación trae sesgos punitivos, trae la intención de atentar contra el magisterio, no importa qué expresiones sean, y trae una serie de planteamientos contradictorios. Si el Estado mexicano, a través de las normales, educa, forma a profesionistas de la educación, ¿por qué nuevamente volver a evaluarlos? Pero además también hay que decirlo muy claro, las y los profesores nunca se han opuesto a la evaluación. Al contrario, por supuesto que es necesario fortalecer, incluso discutir nuevos programas y planes de estudio. A lo que se oponen es a toda la intentona de violentar los derechos laborales. Por eso para nosotros es importante que este punto de acuerdo marque también una postura respecto a lo que creemos. Sí es necesaria una reforma educativa, pero no respondiendo a esta visión económica que no comprende que la educación es muy distinta en su implementación en el norte del país, en el sur, en las colonias de esta misma ciudad. No es lo mismo dar clases en Benito Juárez que en Iztapalapa. Hablemos de una reforma educativa, sí, y me parece que los próximos 6 años vamos a dar un gran debate, vamos a dar una gran discusión respecto a la educación y lo que necesita este país, pero con los maestros, con las maestras, con los padres de familia, con especialistas, con académicos, no respondiendo a sectores empresariales y a organizaciones internacionales que lo que buscan es generar crisis en el sector educativo para tener más mano de obra barata y para dar una falsa discusión respecto a la educación. Por eso nosotros votamos a favor de ese punto de acuerdo que propone la senadora Blanca Piña, porque consideramos que es importante incluso darle el mensaje a la opinión pública de que estas evaluaciones son punitivas y atentan contra los derechos laborales de los maestros. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Damián Cepeda. Con el permiso de la mesa y con el permiso de esta honorable asamblea, este es quizá uno de los temas de mayor relevancia que nos va a tocar discutir cuando entremos al fondo de las reformas legislativas. Por ello, lo primero que queremos destacar es la disposición del Partido Acción Nacional siempre de debatir los temas. Podemos diferir, pero siempre van a encontrar en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional la disposición de venir aquí a hacer nuestro trabajo y poner nuestras ideas. Podemos no coincidir, pero esto creo que tenemos que celebrarlo, y ojalá esa fuera la actitud en el resto de los temas de relevancia que son puestos a consideración de esta asamblea. Segundo, ¿qué está de fondo en tema? El derecho de los niños y de los adolescentes de México a ser bien educados.
Por supuesto que tenemos que cuidar también algo muy valioso que tenemos en este país, que son nuestros maestros. Claro que sí, pero siempre pensando en el interés principal del niño y del adolescente a recibir educación de calidad. Y eso es lo que se buscó hacer con la reforma educativa. La reforma educativa fue un logro de años de lucha, al menos que tuvo acción nacional por buscar consolidar una educación de calidad en México. Y por supuesto que es perfectible y estamos más que dispuestos a dar el debate y que aquí vengamos a confrontar nuestras visiones y que juntos logremos encontrar los puntos en común en favor de México, pero no abrogar y no dar marcha atrás y no desaparecer nada más por una ocurrencia política, como lo señaló el coordinador de los diputados federales, al grado de llegar a decir que no quedará ninguna coma, como si fuera una meta en sí mismo el derogar o el abrogar una reforma. No lo es. Dicen que si la reforma educativa tiene un componente laboral, pues por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y eso no es algo negativo, es algo positivo para el país, porque fueron precisamente las agrupaciones sindicales, algunas, las que le han hecho terrible daño a la educación en México. No todas, pero sí algunas. Por supuesto que sí fue una reforma con toques laborales y qué bueno que se haya prohibido que se hereden las plazas en México, o quieren regresar al tiempo en donde las plazas se otorgan precisamente por vínculos familiares. Qué bueno que se cambió el hecho de que pueda haber apertura y transparencia en el gasto sindical, o queremos regresar al tiempo en donde el dinero de los trabajadores de la educación se usa para comprar bolsas en Estados Unidos. Claro que qué bueno que se dio eso. Qué bueno que se prohibió que las promociones se otorguen a quien va a una marcha, un plantón o toma una gasolinera y regala la gasolina. Por supuesto que no se tiene que premiar a ellos, se debe de premiar a quien está educando con calidad a nuestros niños. Y qué terrible que hoy aquí, en un pronunciamiento político, ayer o hace 2 días en Cámara de Diputados y hoy aquí en el Senado, se quiera mandar un mensaje de incertidumbre a los maestros que están listos para someterse a su evaluación. No venimos a defender nosotros, al menos no en el Partido Acción Nacional, la implementación de la reforma educativa. Esa ha estado pésima. Pésima implementación, pero la reforma en sí misma, por supuesto que fue buena. Y decimos que hubo una pésima implementación porque no es posible que se gaste más en la promoción de la Secretaría que en lo que se gasta en la capacitación de los maestros. Claro que tenemos que fortalecer que el enfoque sea mejorar la capacidad vía capacitación de los maestros, pero por supuesto que tiene que haber evaluación. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Son los niños de las familias de los mexicanos los que están ahí en cada aula por cada maestro, decenas de ellos escuchando, y merecen recibir educación de calidad. Ahí está parado el Partido Acción Nacional, siempre por supuesto respetando los derechos de los maestros, pero siempre entendiendo que quien primero tiene derecho en este país son los niños y los adolescentes de México. Así es que estamos en contra de este pronunciamiento político que lo único que busca es quedar bien con las bases político-electorales que apoyaron a una candidatura presidencial y poner en duda el avance que se ha dado en materia educativa en este país. Ahí estará el PAN para apoyar todo aquello que sea fortalecimiento de la educación de México, no tengan ninguna duda. Pero aquí estará el Partido Acción Nacional también para defender el derecho que tienen todos los niños y todos los adolescentes de México de recibir educación de calidad. Así es que ahí está nuestra postura a nombre del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Gilberto Herrera. Yo solo espero que todos tengamos a nuestros hijos en la educación pública de este país y no en la privada. Yo con todo gusto tengo a mis hijos en la educación pública. Soy profesor incluso en la educación pública, media superior y superior. Y les puedo hablar de lo que ha significado esta reforma a la fecha, ¿sí?
Hay que recordar que la mitad de nuestras escuelas son multigrado. Yo espero que la gente sepa qué es lo que significa multigrado. Muchas veces un profesor para 6 grupos escolares de 6 años. ¿Sí? Y yo me encontré en el caminar de esas escuelas niños que estaban en 3er año de primaria y todavía no sabían leer y escribir. Niños que iban en 6º año de primaria y todavía no sabían multiplicar ni dividir. Y esa es la realidad de la reforma educativa a la fecha. O sea, no estemos hablando y defendiendo algo que no ha funcionado en ese momento. ¿Sí? Fui rector también de la Universidad Autónoma de Querétaro y la admisión a la universidad es por méritos, un examen de admisión y probar si los niños o los jóvenes tienen el nivel adecuado para poder ingresar. Y los peores niveles vienen de la educación media superior, en los que se ha sostenido esta reforma educativa, que son colegio de bachilleres. No es el caso en la universidad, las prepas que tenemos, que no hay ninguna evaluación punitiva, tienen mucho mejor desempeño, ¿sí?, que la educación media. El Estado de Querétaro es el que se enorgullece de haber cesado a la mayor cantidad de profesores que no estaban dispuestos a hacer este examen. Y yo hablando con ellos, son los mejores maestros que tenemos, No se niegan a hacer el examen por una cuestión de que vayan a reprobar. Se niegan porque no están dispuestos a perder sus derechos laborales, así de simple, y es lo que hay que platicar y discutir. Habrá cosas que se salvan en esta reforma educativa y habrá que analizarlas. No es la idea de decir no a todo, pero sí tenemos que empezar de cero para empezar a tener el mejor motor que puede tener este país, que es la educación pública que podemos tener. El mejor legado que le podemos tener a nuestros hijos es el roce social, que tengan la convivencia con niños, con padres de familia, ¿sí?, que apenas viven del salario mínimo. Yo creo que eso es lo mejor que podemos tener. Y lo que hemos hecho con esto es simplemente ir privatizando la educación y que muchos padres de familia mejor opten por la privada y no por la pública. De tal manera que yo creo que sí es momento de discutirlo, y qué bueno que todos estemos de acuerdo, de irnos, empezar de cero, no veo el problema, ¿sí? Una coma, podemos agregar las comas que sean, no va a haber ningún problema en ese sentido, las agregaremos, pero sí hay que empezar de cero porque en esos años ha fallado. No han aumentado, no hay plazas para maestros en la educación básica, no hay plazas para maestros en la educación media superior y es un problema presupuestal también. No podemos hablar de reforma educativa sin un mayor presupuesto y hay que reconocer qué partidos han aprobado, ¿sí?, los presupuestos de educación y que han puesto el nivel en el que tenemos. La reforma educativa como está no va a ser una solución si no hay una reforma también presupuestal que destine a educación lo que este país merece. Somos de los países que menos invertimos en educación de la OECD, incluso por abajo de Chile, Uruguay y Argentina. O sea, tenemos que mejorar en ese sentido y tenemos que impulsarlo. Yo creo que va a ser un rico debate el que vamos a tener y yo creo que va a ser de las reformas más importantes que va a poder tener este país, que va a ser la educación. Porque no solamente es el mejor ascensor social, es el mejor motor de desarrollo que puede tener este país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna para hablar en contra el senador Juan Manuel Fósil. Compañeras y compañeros senadores, y gracias, presidente. Miren, esto que está solicitando la senadora Piña, de que mediante un punto de acuerdo violemos la ley, es una incongruencia, con todo respeto, y además es como una amnesia. El 1 de septiembre acabamos de protestar, cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y hoy 13 de septiembre, 11, 12 de septiembre ya se les olvidó que vamos a cumplir con la ley. Las evaluaciones están establecidas en ley. Entonces nosotros estamos obligados a cumplir la ley y no mediante un punto de acuerdo tratar de evitar que se cumpla la ley. Pasó otra compañera senadora que dice que los maestros no están en contra de la evaluación. Entonces, ¿para qué solicitan que no se haga evaluación? O sea, es otra incongruencia. Entonces, estamos de acuerdo que la reforma educativa no ha sido suficiente y que necesita mejorarse. Entonces, vamos todos a colaborar para que se mejore, que no sea un pleito, que no sea un conflicto, sino que todos colaboremos para que la educación en México mejore, que es lo que necesitamos. Nuestra calidad educativa en términos generales es bastante deficiente, así que tenemos que
hacer nuestra labor legislativa para, en lo que podamos hacer, contribuyamos a mejorar la educación. Entonces, tuvo puntos de reforma laboral, esa reforma educativa, es cierto, y son cosas que han mejorado el sistema y viejos vicios que teníamos. Como decía aquí el senador del PAN, antes se heredaban las plazas de maestros, también se vendían, los sindicatos, los líderes sindicales vendían las plazas, eso también lo sabemos. O sea, no entraban quien era más capaz como maestro, sino quien tenía dinero o heredaba la plaza. Así que no podemos estar en contra de este tipo de reformas que sí han ayudado a eliminar vicios en nuestro país. Por lo tanto, yo sugiero muy respetuosamente para el grupo de Morena que retiren ese punto de acuerdo, porque pedir que violemos la ley verdaderamente es una aberración, que senadores pidamos que no se cumpla la ley y que cuando sea la reforma educativa, pues con mucho gusto todos nos pongamos de acuerdo cómo vamos a mejorar la educación en México. Muchas gracias a todos. Tiene el uso de la tribuna la senadora Beatriz Paredes. Perdón, senadora. Me salté un senador. Mil disculpas, fue un error mío. Tiene el uso de la palabra el senador Casimiro Méndez y enseguida la senadora Beatriz Paredes. Con su venia, presidente, hi tata jorempirisk, primaria, Ima Juchen, Irétar, Michoacán. Soy maestro de grupo con 15 años de servicio. Trabajo en una de las comunidades indígenas más pobres de Michoacán. Tengo 2 licenciaturas, tengo maestría, la próxima semana tengo mi doctorado. Y quiero decirles que esta reforma educativa no sirve. Esta reforma educativa no ha servido. Hay un compromiso histórico de nuestro movimiento con los maestros de México. Vamos a tumbar esta reforma. Esta reforma ni siquiera ha servido para proporcionar maestro a los miles de alumnos que están sin docentes en Michoacán. Muy preocupados por la calidad educativa, denles calidad de vida a nuestros alumnos. Allá de donde yo vengo, nuestros alumnos, la diferencia entre la vida y la muerte es una morisqueta de 5 pesos, arroz cocido. Y más sin embargo, los niños van a la escuela. Y más sin embargo, el trabajo que dedicamos los docentes, no es cierto que solamente nos hayamos dedicado a comprar y vender plazas, no es cierto. La SEP tampoco ha sido una blanca palomita, no se nos olvide eso en ese sentido. Vengo de una escuela de esas que se llaman de palitos y ni siquiera en infraestructura no tenemos ni luz ni agua y ni siquiera la reforma educativa ha sido capaz de remediar la cuestión de infraestructura. Y a todos aquellos quienes vean con tanta simpleza la labor educativa, los invito a una semana a mi escuela. Una semana y veamos qué tan fácil o qué tan difícil es ser maestros. No es cierto que se gaste más en evaluar al docente que en formarlo, se gasta más en golpearlo. Hoy, hace 5 años, nos desalojaron del Zócalo con miles de policías federales, con miles de policías vestidos de civil, con cientos de granaderos. Hoy hace 5 años en una ciudad donde su gobierno
se decía que respetaba las libertades democráticas y más sin embargo cientos de compañeros fuimos golpeados, reprimidos y sobre todo detenidos. No, esta reforma educativa le sobra al país y más sin embargo nos faltan muchos compañeros maestros, porque con esta reforma hay muchísimos maestros que han perdido la vida luchando contra esta reforma, mal llamada reforma educativa. Y decimos que no solamente quien dispara las armas contra el pueblo es un asesino, también aquellos que hacen leyes contra el pueblo de México también son responsables de las vidas de los trabajadores. Y queremos decir que es nuestro compromiso histórico. Vamos a tirar esta mal llamada reforma educativa porque es un compromiso con los maestros y con el pueblo de México. Vamos por una verdadera reforma educativa, no solamente sustentada en lo pedagógico, sino también en la calidad de vida de los alumnos. No podemos hablar de reforma educativa si no hablamos de proyecto de nación, si no hablamos de calidad de vida, si no hablamos de proyecto de vida para nuestro pueblo. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna la senadora Beatriz Paredes. Gracias, señor presidente. Adelante, por favor. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros, senadoras y senadores. Sean mis primeras palabras para expresar mi solidaridad y respeto a las maestras y los maestros del país. Yo tengo la certidumbre de que en el eje del proceso educativo se encuentra el maestro. Tuve oportunidad de ser secretaria de Acción Educativa de la Confederación Nacional Campesina y defender la permanencia y la existencia del sistema normal rural. Aprecio especialmente a los maestros normalistas que han surgido de nuestro pueblo. Valoro la responsabilidad de los legisladores de Morena que en uso de sus facultades y expresando sus convicciones y compromisos han hecho uso de esta tribuna con convicción y ejerciendo su visión en torno a la temática de la reforma educativa. Qué importante que en esta Cámara Alta los legisladores de otras fracciones parlamentarias también hayan expresado sus puntos de vista y sus convicciones. El Congreso está hecho para debatir y para convencer, para debatir y expresar diferencias, pero todos dentro de una convivencia democrática. Qué bueno que no se tuvo que tomar la tribuna para expresar una verdad. De manera natural, se ha entrado al fondo de algunos de los aspectos de la reforma educativa, aunque el propósito de este debate es analizar el acuerdo único del punto de acuerdo que nos han sometido a consideración, que ya se votó, por cierto, como de urgente y obvia resolución. Uno de los senadores que me antecedió en el uso de la palabra puso a nuestra luz la litis del debate. La litis del debate no es
la pertinencia o no de la reforma educativa. La litis del debate no es si fue una reforma educativa construida con la participación de todos o una reforma educativa que solo sostuvo la visión de alguna de las partes. La litis del debate es si es posible ordenar que se suspenda una evaluación que ordena la ley. Y ese no es un debate educativo, ese es un debate de orden jurídico. Desde esa perspectiva, y dado que este acuerdo ya se acordó, valga la redundancia, que sea de urgente y obvia resolución, yo quisiera solicitar el criterio de la Junta de Coordinación Política en el cumplimiento de este mandato para que pueda revisarse los alcances de la evaluación, los alcances del mandato jurídico y, en su caso, se forme una comisión que dialogue con el secretario de Educación. A mí me parece indispensable no seguir tensando el ambiente de nuestro país, particularmente después del esfuerzo que han hecho todas las fuerzas políticas para respetar y construir civilizadamente una transición. Yo creo que el valor a defender es la capacidad de nuestros niños para que puedan aprender, pero estoy consciente de que en el centro del proceso educativo está el papel fundamental de los maestros. Busquemos alternativas para construir que la discusión de fondo sobre esta u otra reforma educativa o una transformación profunda del sistema educativo se dé en un marco de aportaciones de todos los protagonistas, que esa discusión de fondo que tenemos que dar en este Congreso, y ya hay iniciativas como las que se han presentado, la podamos dar de buena fe, constructivamente y sin arriesgar el conjunto de la estabilidad nacional. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna la senadora Lucía Mesa. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa. Senadoras y senadores, muy buenas tardes. Medios de comunicación, público en general que hoy nos acompaña. De igual manera, mandamos un saludo muy respetuoso a todos los maestros que yo sé que le están dando seguimiento desde esta tribuna, porque ya basta de seguir responsabilizando a los maestros del bajo nivel educativo que tenemos. Ya basta de simulaciones y de hipocresías. Yo los invito de verdad a que vayamos a construir una reforma donde primero dignifiquemos a los maestros, porque lo mucho o poco que todos sabemos se los debemos a ellos. Ya basta de hacer reformas que de alguna manera son impositivas, que no van consensadas con los maestros. Ya basta de no tomarlos en cuenta. Hoy tenemos una gran responsabilidad y yo quiero dejarlo muy claro. Nosotros no estamos regateándole nada a la educación, porque el interés superior es de los niños y por eso vamos, porque nuestros niños reciban una educación de calidad, de excelencia, pero acompañada con los maestros. Yo me pregunto, ¿cómo queremos que nuestros maestros nos den resultados cuando tenemos un presupuesto muy bajo en educación? Queremos que vayan a una evaluación y yo los invito a que vayan a mi estado de Morelos, donde las escuelas todavía las están derrumbando, porque los niños no tienen una aula digna donde tomar clases. Y así queremos que nuestros maestros sean evaluados. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que los maestros no tienen un salario digno? ¿Cuánto tiempo tiene que ellos siguen poniendo de su bolsillo para poder dar sus clases, para poder conseguir sus herramientas?
no lo tienen. Yo los invito de verdad a que se pongan en el lugar de los maestros. Hablaban hace ratito aquí unos senadores de que se heredan plazas. Por favor, no vengan con esas cosas. Eso siempre lo han hecho toda la vida y no solamente los maestros, porque hay una necesidad precisamente de que esta situación se arregle. Esta reforma no puede ser punitiva. Nosotros no podemos atentar contra el derecho de los maestros. Sus derechos laborales, por supuesto que se van a salvaguardar en esta reforma. Y les decimos a los maestros que esta reforma la vamos a echar abajo de la mano de nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que sin duda va a ser un pilar muy importante para que la educación en nuestro México mejore y que sea de excelencia, de calidad, acompañada con los maestros. Con los maestros todo, sin los maestros nada. ¿Es cuánto? Gracias, senadora. Ha pedido la palabra desde su escaño para razonar su voto y el de su grupo parlamentario, el senador Dante Delgado. Bueno, pide la tribuna. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, Movimiento Ciudadano desea hacer un posicionamiento sobre el punto de acuerdo a discusión. Simplemente como marco general, es importante subrayar que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano fue el único de los que se encuentra representado en este pleno que votó en contra de la mal llamada reforma educativa. ¿Y por qué nosotros llamamos en ese momento a la conciencia de todos los que habían suscrito el Pacto por México? Porque necesitábamos realizar una profunda reforma educativa en donde desde luego participaran maestros, padres de familia, autoridades municipales, autoridades estatales, académicos, pedagogos, para que fuera un ejercicio de reforma educativa profunda. Y tomaron la decisión de simplemente aprobarla sin hacer foros de consulta reales en el país, en el norte, en el centro, en el sur, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en las zonas indígenas. Y precisamente por ello, nosotros sabemos que la reforma educativa debe de contener todos los aspectos: la infraestructura educativa, los derechos laborales a salvo de los trabajadores de la educación, pero sobre todo garantizarle a los niños el derecho a la educación de calidad. Una de las premisas sustantivas de una reforma educativa profunda consiste precisamente en dar los elementos imprescindibles para una educación de calidad. Por eso resulta contradictorio que por un lado se hagan propuestas de modificación constitucional, por otro lado hablemos de la necesidad de hacer una reforma educativa a fondo y por otra se esté planteando la necesidad de llevar un punto de acuerdo que genera desde luego posiciones políticas encontradas. Sugiero respetuosamente, y en ello coincido con la posición de la senadora Beatriz Paredes, que este tema lo llevemos a consideración de la Junta de Coordinación Política y que entendamos que este no es el foro donde vamos a resolver la reforma educativa, porque si queremos que sea profunda tendrá que ser escuchando a la sociedad, a los maestros y desde luego
a quienes tienen que aportar para que México transite con educación de calidad, con el fortalecimiento de nuestra cultura, con la innovación tecnológica, al lugar señero que todos queremos para las futuras generaciones. Por eso la disputa no es entre la posición de unos y la posición de otros. La disputa es a favor de la niñez y del futuro glorioso para nuestro país. Así que la propuesta es llevarlo a la Junta de Coordinación Política y por eso nosotros no votamos ni a favor ni en contra, porque se está discutiendo lamentablemente una reforma que fue rechazada únicamente por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Cora Cecilia Pinedo, del Partido del Trabajo. Gracias, senador presidente. Agradezco al senador Gonzalo, mi coordinador del Partido del Trabajo, que me haya cedido su lugar para venir a hablar sobre este tema. Este tema que de manera personal conozco muy bien. Hasta el día 15 de enero de este año 2018, su servidora estaba dando clases en el grupo de primero B de la Escuela Octavio Paz en el municipio de Tepic, Colonia Olimpo. Nayarit es un estado con 20 municipios y Tepic es su capital. Todos pudiéramos pensar que quienes viven en Tepic tienen una condición económica, social, distinta al resto de los municipios. Quiero decirles que mi aula era un aula móvil, un tráiler, que si llovía, mis niños entre 5 y 6 años y su maestra teníamos que cruzar un arroyo para poder acceder a nuestra aula y teníamos que permanecer todo el día con los pies mojados. Mis niños eran parte de un proyecto escolar de esta magnífica y tan alabada reforma, que llegaban sin desayunar y que tenían que comer en los escalones, en la cancha o en donde podían, porque como era horario completo, tenían que desayunar y comer ahí, pero el desayuno tenía un costo y la comida también tenía un costo, mismos que los padres de mis alumnos no podían pagar. Algunos, su maestra les tenía que ayudar a que pudieran recibir esos alimentos, porque a mí no me servía de nada que mis niños se quedaran dormidos por horas durante el turno escolar. Quiero decirles que esta reforma se hizo detrás de un escritorio para pagar favores políticos. Fueron presiones las que se suscitaron y es indignante que un periodista que se dice periodista y que tiene programas y privilegios en horarios espléndidos de la televisión pública, se haya dedicado en sus espacios a denostar a un sector que todos los días le aporta a este país, que todos los días construye, que todos los días sale a trabajar con su dinero, porque los maestros no recibimos viáticos, porque los maestros nos desplazamos en nuestros vehículos, bajo nuestros propios medios.
Los maestros llegamos a las escuelas con nuestros propios alimentos también. Y es indignante el que se haya recurrido a esta bajeza para poder denostar a un sector, a un gremio. Y no se vale que digan que el sindicato es el que viene a entorpecer el procedimiento. El sindicato defendió esa reforma. Todavía hasta hace unos días la estaba ponderando. Creo que aquí se trata de que vengamos a hablar con la verdad. Y a mí me da mucho gusto que todos estén diciendo que están en defensa de los menores y que quieren y que defienden a la niñez mexicana. ¡Qué bueno! Es cierto lo que dijo el maestro. Los niños llegan a las escuelas sin alimento, llegan enfermos, llegan sin sus materiales escolares y así tenemos que trabajar. Y esa es la realidad de México. Eso es lo que tenemos que cambiar. Que hubo violaciones al reglamento interior de este Senado para poner a discusión este punto de acuerdo, quizás sí. Pero ha habido violaciones que se han dado de manera reiterada en este país y que yo aplaudo que la mesa directiva haya abierto los micrófonos para que podamos discutir este tema y todos los temas que se tengan que discutir. Creo que se han violentado los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación con esta reforma, que no es educativa, que es laboral, y que el aplicarse con efectos retroactivos están violando sus derechos constitucionales. Sí, sé que el tiempo siempre es insuficiente, no ha sido mi aliado en las pocas participaciones que he tenido. Sin embargo, por favor, senadora. Quiero decir que la fracción parlamentaria del PT aprueba este punto de acuerdo, este exhorto, y que vamos a ir más allá. Vamos a ir a profundizar en la ley del servicio profesional docente, porque tenemos la convicción que invertir en educación es invertir en desarrollo sustentable para este país. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Guadalupe Saldaña, del Partido Acción Nacional. Quiero simplemente aclarar que en el procedimiento que se ha llevado a cabo para discutir este tema no se ha dado ninguna violación al procedimiento. Hemos procedido conforme lo dispone el reglamento para estos casos, para que quede constancia de esta aclaración. Adelante, senadora. Gracias. Quisiera iniciar comentando, también soy orgullosamente maestra y maestra evaluada, y le agregaría con los mejores grupos egresados, porque de eso tenemos que hablar, de lo que hacemos los maestros en las aulas. Y me da gusto que haya aquí tantos maestros y maestras, señal de que le vamos a entrar a mejorar la calidad de la educación. Y en esto hemos coincidido todos, en que ocupamos trabajar en una reforma educativa que le dé justicia a la educación. Un punto, aquí no estamos ahorita debatiendo la reforma educativa, ahí le vamos a entrar todos con argumentos y claro, consultando a los maestros y maestras y consultando a otros que a cierto sector se le olvida, a los alumnos, a los padres de familia, a quienes forman parte del proceso educativo. En el proceso educativo no solo están los maestros, con quien tengo mi solidaridad y mi respeto y a quien se debe justicia. El proceso educativo se conforma de los niños y niñas de este país y es a quien tenemos que apostarle. El tema está en que si este punto de acuerdo ayuda a la educación,
¿Saben qué pasó ayer después de que la Cámara de Diputados sacara este punto de acuerdo? Me preguntaban a mí en mi estado, lógicamente los del gremio, si tenían que evaluarse o no. Y se me hace irresponsable que pongamos este tema en que ellos tengan el riesgo si se evalúan o no se evalúan, que les creemos confusiones. La ley está ahí y dice que hay un proceso de evaluación en tránsito y que viene en los próximos meses. Me pregunto, ¿este punto de acuerdo va a lograr que mejoremos la calidad de la educación, que debe ser nuestra finalidad? Y eso ahorita no está a discusión. Refrendamos nuestro compromiso con la educación, con los maestros y maestras. Y yo también quiero comentar, habemos maestros que nos manifestamos de diferente forma. Yo no tomé el Zócalo, yo estaba en contra de que se le dejara de dar clases a los niños para buscar un derecho propio. Jamás se debe de luchar por un derecho individual, dejando y violando los derechos de los demás. Qué bueno que ahora vamos a trabajar por la educación todas y todos. Hay que entrarle y ahí nos vamos a sentar. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Rubén Rocha. Gracias, señor presidente. Por supuesto que no tienen razón quienes expresan que del lado de Morena solo hay un interés político en el tema que hoy se está discutiendo. Y quiero yo dar dos razones, argumentar sobre dos temas, uno político justamente, porque sí es un asunto político, y uno académico. El político. En la pasada elección, en la campaña, Andrés Manuel y todos nosotros que hicimos campaña, enarbolamos en nuestro programa cosas como parar gasolinazos, no nuevos impuestos, bajar los impuestos en la frontera norte, y junto con esto se planteó cancelar la reforma educativa. Y resulta que más de 30 millones de mexicanos votaron por ello. Y la vertiente política de nuestra posición ahora aquí está sustentada en eso. El programa de Morena, el que enarbolamos en la campaña electoral, que fue avalada por los mexicanos, planteaba justamente el tema de cancelar la reforma educativa. Esta es una entonces razón política. Tenemos la suficiente autoridad política para decir ahora, perfilemos justamente a que llegue el momento en que habremos de discutir el tema de manera más integral. Pero ahora el asunto académico. Mis compañeros que me han antecedido de mi bancada han dejado suficientemente acreditado la calidad académica para hablar justamente del tema. Un rector de universidad, un maestro de banquillo, varios maestros, un servidor. Pues les digo que orgullosamente soy egresado de las normales rurales, soy maestro de banquillo,
Le di clases a los niños reprobados en primero de primaria, que para eso se necesitan teorías pedagógicas especiales. Me formé como universitario, fui rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tengo una maestría en educación y tengo un libro sobre pedagogía justamente relativo a la formación de los profesores. Este cúmulo de experiencias está ahí. La reflexión nuestra no ha sido solamente agitar políticamente una bandera, sino llegar a una conclusión. Fíjense ustedes, desde los años 20, con el prócer por excelencia de la educación, José Vasconcelos, con el prototipo del maestro rural, Rafael Ramírez, con los misioneros, se atendió la alfabetización, que era el requerimiento fundamental. La mayoría de la población y de los niños estaban en el medio rural. Pasó esa etapa y vino una nueva etapa que se atendió a los maestros. 1945 se formó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Muchos de nosotros somos alumnos de esos profesores que de sexto año se fueron a darnos clases y luego acudieron al Instituto de Capacitación y se formaron, porque la formación del profesor era un eje central para que este país saliera del analfabetismo, pero también empezar a escalar grados. Vino el plan de 11 años en 1959. Torres Bodet en el 45 y Torres Bodet en el 59. ¿Cuál era el propósito fundamental? Ampliar la educación primaria. Y para eso se tuvo que fortalecer a las normales para formar justamente más profesores. Las normales rurales vienen de los años 20. El plan de 11 años, que para mí es el único plan de Estado en materia de educación, fue cancelado en 1970 y particularmente las normales rurales recibieron un golpe terrible. Se cancelaron más de algunas, más de la mitad. Es decir, llegó la era en que ya no se quería contemporizar con los maestros, pero no habíamos salido nosotros todavía del atraso educativo. Llegamos a los sexenios a partir de los 70 para acá y ensayo y error nos ha llevado justamente a lo que ahora se concibe como reforma educativa. Esta reforma educativa, que puso su acento en el tema de la evaluación, pero de carácter punitivo. Los que somos maestros sabemos que la educación, que la evaluación no puede ser represiva, no puede ser solemne. ¿Y qué más solemne, por ejemplo, las evaluaciones que le han hecho a los profesores llevando a las policías para que cuiden justamente los recintos donde está haciendo la evaluación? Se ha falseado el tema principal de la educación. No puede centrarse en ese aspecto. No puede ser que sigamos por ahí y esas son razones fundamentales desde el punto de vista educativo. Ya no digamos el modelo pedagógico. No existe modelo pedagógico. La propuesta de la reforma educativa fue más bien perseguir a los maestros. Concluya su intervención, por favor, senador. Sancionar a los maestros, denostarlos, desacreditarlos al mentor nacional, al mentor de la patria. No podemos entonces dejar más allá esta reforma. Y el punto de acuerdo de ahora tiene el sustento político. Primero, la sociedad nos dijo: cancelen la reforma educativa. Segundo, es una reforma educativa que no obedece a la idiosincrasia de nuestro sistema educativo mexicano. Tenemos que dar una nueva reforma, tenemos que ofrecer alternativa.
que venga justamente discutido por los profesores, por los padres de familia, por los propios alumnos, por los pedagogos, por los especialistas en ciencia de la educación. Eso es lo que vamos a hacer con Andrés Manuel y en los parlamentos. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Madero del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la presidencia, buenas tardes a todas y a todos. Qué bueno que estemos hablando de temas tan importantes como la educación en nuestro país. Mi respeto primero a los maestros, a sus organizaciones sindicales, a sus derechos laborales. Defendemos la educación pública, laica y gratuita, pero estamos a favor de mejorar la calidad de la educación en México. Creo que nadie puede negar que la calidad es muy deficiente y no es por falta de recursos. Los presupuestos de la OECD, México es el que asigna porcentualmente el mayor presupuesto a la educación en relación a su PIB. Y con el mayor presupuesto de todos, somos el que tenemos el menor desempeño en todas las evaluaciones de calidad educativa. Esa es nuestra realidad, esa es la triste realidad. No estamos hablando de afectar derechos, la dignidad de los maestros, los derechos laborales y sindicales. Esos hay que protegerlos y defenderlos. Antes de la reforma mal llamada educativa, hay que decirlo, está mal llamada de educativa, no es una reforma educativa, porque una reforma educativa debería abarcar todo. Esto abarcó una parte muy limitada. No más, son 2 artículos, 3º y 73. Uno, en el que establece el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la obligatoriedad de que todos se evalúen. Eso no está mal, creo que lo han defendido aquí, la evaluación educativa. Y la otra, el servicio profesional docente en el 73. Son 2 partecitas muy pequeñas de una gran reforma educativa que necesitamos en México. Pero esto, que es un pequeño avance, lo queremos echar atrás por razones no políticas, sino electorales, clientelares. No estamos pensando en los alumnos en este momento, los que están proponiendo eso. De hecho, creo que puede haber hasta algo de desconocimiento de lo que están proponiendo ahí. Déjenme decirle por qué. Si se mete ahorita al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, tiene una respuesta a ese posicionamiento que se hizo ayer en la Cámara de los Diputados. ¿Y saben qué les dice? Les dicen: los procesos de ingreso y promoción ya concluyeron. La evaluación para eso ya terminó. La evaluación que está pendiente, ¿saben para qué es? Es para evaluar el desempeño. Y esos son beneficios que pueden tener los maestros, no va a haber ninguna sanción. Se les está negando, si ustedes aplicaran eso y tienen la mayoría para hacerlo, como punto de acuerdo. Y los puntos de acuerdo son exhortos y los exhortos son llamados a misa. Y por eso es triste que estemos debatiendo exhortos y no iniciativas. Propongan una iniciativa, propónganla ya. ¿Con qué van a sustituir? Si echan abajo hasta la última coma, la evaluación educativa, el acceso, la promoción de los maestros, ¿cómo lo van a llevar a cabo? ¿Como antes? Si algo hizo la reforma educativa fue recuperar el control de la educación por parte del Estado mexicano. Se empezó con un censo, no se sabía ni cuántas escuelas, ni cuántos maestros, ni cuántos aviadores teníamos. A partir de este proceso se ha venido un ordenamiento y hoy hay maestros que ya tienen su plaza, no porque se le deban a alguien, sino a sí mismo, a sus méritos, a su preparación y capacitación. Eso es lo que está en juego. Por eso les digo,
este exhorto, nosotros estamos en contra de este exhorto, porque daña a los maestros que ustedes dicen que quieren proteger. Los privaría precisamente de la oportunidad de tener una promoción de su evaluación y de su desempeño. Aquí no va a haber ningún maestro que pueda ser evaluado para tener un acceso a una plaza. Esta no es la evaluación, esa ya se terminó, esa ya se hizo a principios de este año. Creo que debemos de avanzar con ideas y con propuestas. Creo que Morena tendrá un reto mayúsculo para hacer propuestas más allá de simplemente proponer, abrogar o derogar cosas. ¿Con qué lo van a sustituir? Creo que en México no tenemos un buen sistema educativo, no lo tenemos de calidad, y cualquier sensato que acepte esta realidad reconocerá que se necesita la evaluación y la medición, no punitiva, no es punitiva. La reforma educativa establece 3 oportunidades para un maestro. Un año, no lo pasas, no pasa nada, capacítate. El siguiente año, no lo pasas, no pasa nada, capacítate. El tercero, no lo pasas, no pasa nada, capacítate. Lo repruebas, oye, ¿qué tal si mejor nos ayudas con temas administrativos o de oficina? Porque en el salón de clase los niños necesitan un maestro que sí tenga las cualidades para mejorar su calidad de vida. El futuro de los niños, de la niñez, es lo que estamos discutiendo. Pensemos en ellos. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador de Morena, Ricardo Monreal. Ciudadano presidente. Adelante. Ciudadanos legisladores y legisladoras. Se ha prolongado este debate. He escuchado posiciones distintas, diversas y hasta encontradas. Me quedo con las propuestas, pero déjenme decirles parte de la historia de la reforma educativa, porque es importante conocer el origen, de dónde viene el agravio a los maestros y a las maestras de México. Y se los digo con autoridad, porque yo fui diputado federal y fuimos el único grupo parlamentario que votamos en contra de la reforma educativa. En efecto, éramos una veintena los que votamos en contra. Y votamos en contra, debe de estar ahí para quienes quieran recrear ese debate en el diario de los debates, porque a los maestros y maestras de México se les ignoró. Los que suscribieron el Pacto por México excluyeron a los maestros de la discusión. No hubo un solo maestro en el país que opinara sobre la reforma, ni constitucional, ni ley reglamentaria, las leyes reglamentarias. Es más, recuerdo perfectamente que al Senado lo secuestraron y a la Cámara de Diputados igual, porque nos obligaron a ir a un auditorio de una institución bancaria cercada por policías, granaderos
e incluso militares vestidos de civil. Ahí está el debate. El origen no es sino por la exclusión de los maestros. El agravio y el maltrato lo sufrieron los maestros por esa alianza que no les importó escucharlos. ¿Quiénes son los responsables de lo que está pasando en el país en materia educativa? ¿Por qué tanta inconformidad de los maestros y las maestras de México? Por su exclusión y por la actitud sectaria de no escucharlos. Nosotros nos sentimos con la conciencia tranquila porque lo advertimos y dijimos: esa reforma no va a funcionar. Ahora, ¿qué es lo que planteamos? Y estaba escuchando a algunos oradores. Les puedo decir con toda honestidad que sí estamos preparando la reforma, que sí vamos a ir a fondo y que probablemente vayamos hasta la reforma constitucional al tercero que modificaron en esa ocasión. No queremos engañarlos, esa es nuestra propuesta. No podríamos nosotros cambiarla en la campaña y ahora en la tribuna. No queremos simular, sí vamos a ir a fondo. Si es necesario, vamos a abrogar todo el contenido de la reforma educativa y vamos a partir de cero para poder construir con los maestros, con los padres de familia, con los investigadores, con los pedagogos y con los legisladores juntos a construir el andamiaje jurídico o normativo que pueda representar la confianza y la aceptación de los maestros. Yo tengo muy buena opinión de mis maestros. También tengo maestras en mi casa que son mis hermanas. Mi educación toda fue pública. Tengo mucho respeto por mis maestros de instituciones públicas. Desde la primaria hasta el doctorado en la UNAM es pública. Y lo que estamos planteando es el derecho de una senadora de enviar un exhorto que puede o no aceptarse por la autoridad para suspenderse una evaluación. A lo mejor el secretario de Educación dirá: no lo acepto, el día que ustedes lleguen suspendan la evaluación o modifiquen la Constitución y la ley. Y será un proceso largo, difícil, concluya, senador, complicado, en el que vamos a necesitar de todos. Yo me quedo con las expresiones de conciliación. Les expresamos nuestra, de verdad, apertura de discutir a fondo las iniciativas que estamos preparando. No se desesperen. Las estamos consultando en foros en todos los estados del país con los maestros. Lo mismo en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas, en Zacatecas, en Durango, en Nayarit. Estamos consultando con los maestros por una razón. No queremos cometer el mismo error que cometieron los firmantes del Pacto por México de haber excluido de la discusión a los maestros y maestras de México, a quienes Morena los respeta y los admira. Muchas gracias, presidente. Creo
Presidente, solicito se considere y se consulte a la Asamblea si se estima y considera suficientemente discutido. Muchas gracias, senador. En votación económica, solicito a la Secretaría. A ver, permítame. Informo a la Asamblea que hay otros 3 senadores anotados en la lista en contra y ya no hay ningún senador anotado a favor. Voy a consultar a la Asamblea si continúa la discusión. Si la Asamblea considera que continúa la discusión, daré la palabra a los senadores que la han solicitado y están a la espera. Si la Asamblea solicita que termine la discusión en este momento